¿Qué significa paternidad responsable? El Papa Pablo VI, en esa encíclica Humanae Vitae, la encíclica Humanae Vitae es de este tamaño y algo así como estas paginitas, así de chiquito. Pero eso provocó toda una revolución en la Iglesia que todavía sigue. Tanto es así que el despapalle que hay en los matrimonios es impresionante, porque no se dio a conocer debidamente. Entonces, hoy se piensan muchas cosas equivocadas. ¿Qué es paternidad responsable? Pues que yo decido tener 3 hijos. Eso no es paternidad responsable. Es que yo decido tener 12 hijos porque vengo de una familia numerosa. Eso no es paternidad responsable. Porque a lo mejor Dios solamente quiere darte uno. Nace el segundo o el primero y puedes quedar mal y no tienes más hijos. Entonces, paternidad responsable no es decidir el número de hijos. Paternidad responsable no es utilizar métodos que afectan directamente a cualquiera de estas dos finalidades, porque entonces no es responsable. Como ella se encarga de sus cosas, yo llego y hago lo que me da la gana, cuando tengo ganas. Eso no es responsable. Eso es hedonismo. Perdónenme que hable tan claro, ¿verdad? Pero eso no es paternidad responsable. ¿Paternidad responsable qué significa? Porque paternidad responsable significa, hace referencia, a cómo tengo que tomar yo decisiones de cara a la apertura a la vida. Porque negarme a la vida en sí mismo ya es una cosa mala. Es más, casarse y negarse a tener hijos es matrimonio nulo en la Iglesia Católica. O sea, no quiero tener hijos, pues es nulo, no existió el matrimonio jamás allí. ¿De acuerdo? Yo sé que en sus mentes están surgiendo muchas preguntas y muchas inquietudes. Yo no voy a responderlas, porque cada uno tiene la suya y yo no puedo hacer aquí. Aquí de lo que se trata es que ustedes salgan con las ideas y los principios claros. Esto es como en la medicina. En la medicina el médico, que es el que debe de saber los principios, los tiene que tener claros. Pero no, el médico no dice, a ver, los enfermos de hepatitis, en esta parte, que tomen todos esta medicina. Los enfermos de úlcera, en esta parte, y que tomen todos una medicina. Los enfermos de quién sabe qué, todos esta medicina. No, yo no puedo responder aquí. Pero sí sé que para una úlcera, o para una hepatitis, o para una quién sabe qué cosa, yo tengo que tener unos principios claros de qué tengo que dar. Pero cada enfermedad, como cada situación matrimonial, aunque pueda haber muchas muy parecidas, son todas tremendamente distintas, porque distintas son las personas que lo padecen. Entonces no se pueden dar soluciones en general, y la Iglesia las tiene. Hay que tener el valor de aplicarlas. Entonces, ¿qué significa paternidad responsable? Dice el Papa Pablo VI, dice, en relación con los procesos biológicos, o sea, el ciclo biológico que tiene la mujer, paternidad responsable significa conocimiento y respeto de sus funciones. Si tu inteligencia, a imagen y semejanza de Dios, Dios te la dio, es para que tú descubras para qué Dios me la dio. Y una vez descubierto, saberlo usar. O sea, yo no puedo concebir que podamos pensar que está bien que mutilar un organismo que tiene una función dada por Dios sea algo correcto. No se puede. Esto es de sentido común. Nadie se corta las cuerdas vocales a no ser que tenga un cáncer que te afecte. Claro, si consideramos a los hijos como un cáncer que vienen a fastidiarnos, pues es lógico, ¿verdad? Entonces estamos... dice, a ver, me perdí. En las cuestiones biológicas, paternidad responsable significa conocimiento y respeto de sus funciones. La inteligencia descubre en el poder de dar la vida leyes biológicas que forman parte de la persona humana. Entonces, están alterando continuamente esas leyes biológicas en relación con las tendencias del instinto, o sea, de las pasiones sexuales, de las pasiones. La paternidad responsable comporta el dominio necesario que sobre aquellas han de ejercer la razón y la voluntad. No somos animales. Hay momentos en que hay que respetarse mutuamente, y así como existe la castidad conyugal.
que es algo que casi no se les dice a nadie en los matrimonios. La castidad no solo para mí. La castidad conyugal es necesaria en el matrimonio, que es justamente saber respetar esto que se dice. Hay momentos en que no se puede y yo tengo que estar preparado mutuamente para saber amar y expresar mi amor de forma distinta como en este momento quisiera. Por las razones que sea, no conviene. Pues tengo que analizarlas, las biológicas, las de instinto, las tendencias. Dice: en relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica, y fíjense lo que dice aquí, ya sea con la deliberación ponderada, o sea, medida, pesada, y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. ¿Qué significa esto? Que no hay simplemente una razón por la que tú te opongas a tener un hijo, sino hay todo un conjunto de razones que tú tienes que examinar. No se me duerman, que algunos se me están durmiendo, sobre todo varones, y estos tienen que conocerlo bien, ¿verdad? Es que me va mal el trabajo, no vamos a tener más hijos. Creo que está mal. A los ojos de Dios está mal. Está mal. Tú tienes que ponderar, medir, ver una serie de condiciones que se dan, de tipo psicológico, en la mujer o en el hombre. De tipo económico. La Iglesia no se está diciendo que te vengan los hijos como si fueran, perdona la expresión, conejos. No. ¿Verdad? De tipo laboral. De tipo físico, o sea, la salud. Pero en todo momento tienes que respetar la ley moral. O sea, la que Dios ha puesto. Si quieres evitar un nacimiento porque mides todas estas cosas delante de Dios y resulta que delante de Dios seriamente, sin malas intenciones ni intenciones torcidas, decides que no se puede, tienes que preguntar a quien corresponde. O tú decides tranquilamente, no hay ningún problema, si estás bien formado, no pasa nada. Pero nunca puedes hacer un mal para llegar a un bien, que es romper la ley natural que Dios ha puesto. ¿Queda claro? Ahora, aquí viene un problema y lo reconozco. Ustedes, si alguna vez han pasado por estos problemas, que tienen que tomar una decisión, se va, y esto es una autocrítica, se va con el padrecito de turno. Y el padrecito de turno, generalmente, como estas cosas son nuevas, porque surgen desde hace 30, 35 años, y sobre todo desde los últimos 10 años es fuertísimo el tema, pues nadie entiende del asunto. Unos dicen que sí, que es abortiva la píldora, los otros que quién sabe qué es, quién sabe... En fin, es un relajo mental que nadie sabe nada. Bueno, nadie no, el que estudia sí sabe, ¿no? Tienes un problema que tienes que decidir y vas con el padrecito de turno. Y el padrecito de turno te dice, como no sabe mucho, muchas veces pasa eso, o porque no sabe, porque no fue formado debidamente, o porque por razones misteriosas se opone, como sacerdote que se opone a lo que la Iglesia dice, lo cual es gravísimo para ese sacerdote. Tendrá que dar razones a Dios, porque tú no admites que un médico de los pulmones no sepa de los bronquios, ¿verdad que no? Es una irresponsabilidad. Pues tú, cuando vas con un padrecito, no admites, no deberíamos de admitir que nos diga cualquier tontería. Podemos equivocarnos sin darnos cuenta, o porque tampoco somos sabiondos, pero hay ciertas cosas en que no puede uno no dejar de saber. Entonces, o porque no sabe, o porque maliciosamente se oponen a lo que la Iglesia ha dicho toda la vida, por estas razones que yo estoy diciendo. Y tú llegas y preguntas, y al final llega siempre, porque las parejas siempre llegan con el drama encima, ¿no? Como si fuera un drama, que no es tan dramático el asunto. Y le preguntan al padrecito, y el padrecito al final dice, pues ¿saben qué? Hagan lo que su conciencia les diga. Esto es un error tremendo si queda el asunto nada más ahí. Porque si tu hijo viene y te pregunta, papá, ¿yo puedo cruzar el semáforo en rojo? Tú le dices, haz lo que tu conciencia te diga. Yo creo que con las risas ya me respondieron. Entonces, ¿qué significa actuar en conciencia?
Actuar en conciencia significa que antes de que la conciencia decida, porque la conciencia decide actuando en la voluntad. ¿Estamos de acuerdo o no? Tú decides pasarte el semáforo rojo o no. Tu inteligencia, que también es de la conciencia, por encima de la conciencia están las normas, las leyes. Tú sabes que pasarse un semáforo en rojo es peligroso. Porque a lo mejor te pasas el semáforo en rojo y nadie te ve y no te pasa nada. Pero tú ya estás creando una mala costumbre. Y posiblemente en el tercer semáforo en rojo alguien se te lleve por delante. O te pare el poli como me paró a mí el otro día. Yo me pasé un semáforo en rojo a conciencia que me lo estaba pasando en rojo. Pero tenía prisa. Entonces, pero inmediatamente se puso en rojo el otro. Era muy poca diferencia. De la salida de mi casa a López Mateos al siguiente semáforo de López Mateos. Total, lo paso en rojo, pero el siguiente estaba en rojo. Me paré, eran 50 metros. Y de repente oigo, clac, clac, clac. Miro y era el poli. Entonces me reí, bajo la ventana y dice, sí, poli, me pasé el semáforo en rojo, lo reconozco. Entonces, reconozco mi pecado. ¿Ok? No es lo mismo que decir, yo actué en conciencia, que entonces es adulterar la conciencia. Entonces, actuar en conciencia significa ponerse a decidir, a dilucidar qué voy a hacer partiendo de estos criterios, sabiendo que yo no puedo alterar la ley de Dios en cosas graves. Eso es decidir en conciencia, porque para muchos decidir en conciencia ha sido hacer lo que le ha dado la gana. Y hay que darle cuentas a Dios. Hay que darle cuentas a Dios. Esta es la realidad. ¿De acuerdo? Paternidad responsable comporta, sobre todo, una vinculación más profunda, fíjense lo que dice el Papa, con el orden moral objetivo. ¿Orden moral objetivo qué significa? Que hay un orden, hay unas leyes morales, hay unas leyes morales, objetivas, es decir, yo no puedo pasarme la vida sabiendo qué está bien y qué no está bien, es imposible, porque entonces Dios nos pediría cosas que no podemos saber. Entonces, ¿cómo vamos a vivirlas? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, hay un orden moral objetivo. Tú puedes saber lo que está bien y lo que está mal. Porque si no lo pudieras saber, no seríamos personas. Los animales no saben. Nosotros sí. Entonces, tienes que conocer, dice, una vinculación. Tu matrimonio te tiene que vincular con ese orden moral, con lo que Dios ha querido sobre el matrimonio, establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia. Si tú continuamente vives adulterando tu conciencia, al final cualquier excusa te puedes dar para hacer lo que te dé la gana. Y en este campo de la vida es peligrosísimo. Es verdaderamente peligrosísimo y nefasto para el mismo matrimonio, aunque tenga el cáncer y no se entere. Lo tiene metido ahí. Y eso acaba afectando a los matrimonios. Dice más adelante, el ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios. No decirle, como dije antes, sí, Señor, yo te quiero mucho, yo todo lo que tú quieras, le rezo a la Virgen, lloro cuando sale la Virgen de Zapopan viene a mi parroquia, pero mi fertilidad no la toques. Ahí mando yo solo, de mi cuerpo mando yo solo. Eso no es cristianismo. Si es que quieres ser cristiano, si no quieres ser cristiano no hay mucho más que hablar.